Se está desarrollando el encuentro de líderes, pastores, siervos, el Ministerio Quíntuple aquí en Capital Federal, en nuestra congregación Restauración de Fe, la Casa de la Casa. Y como hay más, han llegado siervos del Señor. Ya mismo recibimos al pastor Amílcar Matosian, es parte del Consejo de Pastores de la ciudad. Por favor, amado, bienvenido. Un fuerte aplauso a Cristo, aleluya. Gloria a Dios, amado. Dios te bendiga. Bueno, pueden tomar asiento ahí, qué alegría estar con ustedes hoy. Julio, hemos orado mucho por tu vida. Cuando estaba con Christopher Ortiz, un pastor que también está por aquí, me había compartido que estabas enfermo. Empezamos a orar desde ahí, ¿no? Porque somos una gran iglesia y esta segunda ola pegó fuerte. El lunes estuve con el pastor Carlos Moraida, lo vi recuperado, también en terapia. Hubo muchos hermanos que han fallecido en la Argentina, aquí en Capital alrededor de 20 hermanos pastores no han podido continuar con su vida aquí en la tierra, ya están con el Señor. Pero hemos vivido, ¿verdad?, una etapa compleja, no solo en cuanto a la enfermedad, sino también en cuanto al trabajo, a la lógica de la familia, al colegio, a la dinámica de cada día, lo que se nos cruzaba por la cabeza. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Lo habrán inventado en China? ¿Lo habrán tirado de algún lado? ¿Es algo biológico? Y un montón de preguntas, ¿no? Y me acuerdo que hace un tiempo un amigo me dice, Amílcar, ¿y si en realidad ya estamos viviendo un avivamiento? Y solo esa pregunta me hizo desatar un gran ¿qué? Tipo, ¿qué estás diciendo? Sí, y me preguntaba, ¿no? Si estábamos viviendo realmente un avivamiento. Yo lo que pensaba es, estamos viviendo tiempos de desigualdad total, donde se vio lo que siempre se sabía, que la pobreza no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con acceso a educación, a hospitales, acceso a cloaca, acceso a un trabajo digno, acceso a una jubilación como se debe. Pobreza no es tener billetes acá en el bolsillo, pobreza es no acceso a. Y nos dimos cuenta en esta pandemia que no tenemos los suficientes hospitales, que no tenemos la suficiente infraestructura para el colegio, que no tenemos una economía robusta. Pero la pregunta de este hombre, de este amigo mío, me hizo pensar en que evidentemente la ola del COVID tiene una contraola. Y es la ola de la iglesia del Señor. Es la ola del soplo del Espíritu. Y lo pude comprobar. Salimos a predicar unos 700 jóvenes en primavera y este fue el testimonio. Escucha bien, 700 jóvenes de las congregaciones de la ciudad. Salían los chicos, un testimonio solo, ¿no? Estaban ahí dos chicos tomando cerveza, no estaban borrachos, estaban un poco alegres, ¿no? Estaban en la etapa previa, ¿no? Y llegan con el folleto y solo darle el folleto y se larga a llorar. Y le dice, yo sé lo que vos tenés para decirme, yo me aparté del Señor, y ahí mismo, arrepentido de sus pecados, se quiebra y se encuentra con el Señor. Dos chicos tomando cerveza, sin decirle absolutamente nada. El Espíritu Santo está trabajando en algo poderoso. Y esta es la palabra que hoy tengo para vos, es esta. Habacuc 2:14 dice, porque así como las aguas cubren los mares, Habacuc 2:14 dice, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Hoy vine a darte una palabra de fe. Yo sé que
estuviste laburando, durmiendo poco, pensando qué vas a hacer con tu vida, con tu familia, con el ministerio. Hoy, la verdad es que si hay algo de enseñanza, no es el objetivo es imprimirte fe. Y quiero hablarte de esa ola del Espíritu que trae salvación, que trae sanidad, que trae obras de bien, reconciliación y restauración a las personas, a las familias. Y las características de esta ola es la primera, que es el terremoto del Espíritu Santo desata el poder sobrenatural del Señor. Dice Mateo 27, te lo leo, no lo busques, escuchá el relato. Dice que entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Ahí estaba en la cruz nuestro Señor. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban, custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estoy leyendo ahí Mateo 27 al 50. Los muertos resucitaron. Es decir, cuando la vida de Jesús vence sobre la muerte, los muertos que estaban ahí empiezan a... Imagínate, ¿no? Al tío que habías enterrado hace 3 meses, entra a la ciudad y te saluda. ¿Qué haces, Amílcar? ¿Todo bien? Tío, una locura. Eso provocó Jesús. Provocó un mover sobrenatural. Los muertos resucitaron. Hubo un terremoto y los muertos resucitaron. Pero no solo eso, paganos, los que estaban ahí, el centurión, gente que era realmente mala, que no tenía ninguna base de fe, nada. Esos hombres empezaron a creer. Claro, seguramente lo habrán visto a Jesús en algún recorrido, en alguna prédica, con alguna sanidad, y en ese momento se le despertó el espíritu. Cuando estábamos frente a la segunda ola del COVID, había un pastor que se llama Juan Manuel Montané, pastor de Comunidad Cristiana, que es muy cercano a mí porque trabajamos juntos en el consejo. Me llama, me dice: Amílcar, estoy con un resfrío, no sé si es COVID. No, pero estoy bien. Eso fue el lunes, tenemos una reunión por Zoom. Al otro día me dice: che, me siento un poco mal, ahí me confirmaron es COVID, pero estoy bien. El miércoles teníamos otra reunión, le digo: ¿cómo estás para el miércoles? Me dice: no, mejor paso por esta. Viernes lo internan, domingo terapia, lo intuban el lunes y empieza una escalada descendente total en su vida. De un tipo que estaba bien, que corría, jugaba al pádel, predicaba, estaba construyendo una casita en algún lugar, de una semana para la otra, a punto de morir. Me llama un pastor y me dice: Amílcar, vamos a hacer un ayuno congregacional el martes a la noche y quiero que tomes una palabra. ¿Y cómo te enfrentás a toda la congregación de ese pastor para darle una palabra? ¿Cómo haces? Encima por camarita. Claro, porque acá por lo menos te puedo ver, ¿no? La cara. Yo tengo 3 terremotos, ¿no? Iván, Berenice y Ámbar, así que estaban dando vueltas por ahí, por mi casa. No es fácil concentrarse, ¿no? Yo le dije al Señor: yo no voy a orar, yo no voy a predicar, yo no voy a decir absolutamente nada que no sea indicado por vos. Porque yo no le voy a decir a esta gente que va a estar todo bien si el diagnóstico es: Juan Manuel se muere mañana. Porque ese era el diagnóstico. No paraba, no pasaba, infección tras infección. ¿Te pasó algo así en esta pandemia? Y todos los temores que se nos vienen y los pensamientos. Pero me acuerdo que cuando estaba frente a esa cámara, cuando estaba frente a toda esa congregación,
incluso su esposa y su hija presente y sus otros hijos por ahí, me acuerdo que me invadió una palabra, me invadió una historia. Y lo vi al pastor como Lázaro, ¿no? Vendado en el sepulcro. Y me acuerdo que la palabra que les di a la congregación es decirle, hasta el último suspiro de la vida de Juan Manuel, vamos a declarar la palabra de Jesús. Lázaro, ven fuera. Así que me acuerdo que hicimos eso, ¿no? Y dije, a la cuenta de 3 vamos a decir, en vez de Lázaro, Juan Manuel. Y vamos a orar, creyendo de que Dios lo va a sacar. El diagnóstico era, se muere. Pero había fe en el pueblo. Así que, a la cuenta de 3, todos muteados, imagínate lo que era eso, ¿no? Claro, no estaba la ebullición del pogo de acá y toda esa cuestión, pero me acuerdo que lo hicimos. Me acuerdo que nos fuimos con la convicción de que Juan Manuel iba a sobrevivir. Pasaron los días y cada vez peor. Yo dije, Señor, ¿para qué me mandaste a decir algo así si todo va al revés? Y el Señor nos da otra palabra. Nos empieza a mostrar ángeles alrededor de la cama de Juan Manuel, diciendo, yo estoy con él. Y de vuelta otro ayuno. Y el próximo jueves lo voy a ir a ver a la casa, porque el Señor lo sanó. El Señor lo sanó. Claro, se tiene que recuperar. El viejito, nada, mentira. Se tiene que recuperar porque tuvo una escara, tuvo un problema en el pie, pero el Señor lo sanó. Eso que pasó cuando Jesús estaba en la cruz, que un terremoto provocó un desatar de sanidades, milagros extraordinarios, eso hoy también es posible. El Espíritu Santo sigue obrando y sigue operando, trayendo vida en vez de muerte. Por supuesto que hay un montón de casos en los cuales no es así. Y esa es la soberanía del Señor. Pero te quiero inspirar en este tiempo, que podamos caminar en eso sobrenatural. La segunda característica es que el soplo del Espíritu te libera de la opresión de Satanás. Dice Éxodo 14 que Moisés extiende su brazo sobre el mar. ¿Te acordás? Venían de Egipto. Moisés extiende el brazo y toda la noche, dice, el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y de otra a la izquierda. El pueblo de Israel vivió en esclavitud en Egipto. Y ahí estuvo. Y clamaban por libertad. Y un día vino Moisés. Y te acordás las plagas, el no creer de que era el emisario del Señor. Muchos milagros se desataron. Y este hecho donde Moisés se para, el pueblo detrás, y Moisés se para frente al mar Rojo, y el mar Rojo retrocede y ellos cruzan. Ese hecho es el hecho en el cual nosotros podemos hoy apoyarnos para decir que Dios es un Dios que trae libertad. Libertad sobre cadenas que nos atan. Libertad sobre pensamientos que nos limitan. Libertad sobre todo aquello que se convierte en una carga tan pesada que no podemos caminar ni siquiera, que solo podemos arrastrarnos, porque así vivió el pueblo de Israel hasta ese momento. Y quiero hablarte que el soplo del Espíritu, ese soplo que hizo retroceder el mar y hizo cruzar al pueblo hacia la libertad, es el soplo que hoy el Señor quiere desatar sobre tu vida, para desatar de las deudas, desatarte de ataduras espirituales y de pozos profundos de tristeza. Hay deudas económicas, estoy hablando, ¿no? Que son heredadas de tus padres, de un tío lejano,
que las recibís, ¿no? De mal manejo del dinero durante décadas, décadas y décadas. Y hay otras que son propias, ¿sí? Que es uno mismo. Y que, che, compramos la heladera, dale, 12 cuotas, tácate, ¿no? Che, compramos el coso, dale, 24 cuotas, trácate. Y después, claro, se suma la cuota de la 12, la de 24, la de 13, la que compraste hoy, y no te alcanza para vivir, propias, por mal manejo del dinero. Las deudas, vivimos en esta pandemia, esta realidad, limitan tu desarrollo y son una presión que no te dejan dormir. Yo tengo un amigo que tenía ambos problemas, mal manejo del dinero de su familia y mal manejo del dinero propio. Él quería avanzar, pero no podía. Abría un negocio y ese negocio no prosperaba. Abría otro negocio y ese otro negocio no prosperaba. Se mudó cuantas veces podía porque no tenía casa propia, porque tenía deudas arrastrando. Y encima, lo loco de esto era que su abuelo había sido próspero. O sea, su abuelo había sido próspero, su padre había hecho un desastre y él arrastraba esas deudas, pero además él había aprendido mal manejo del dinero. Me acuerdo un día, donde fuimos a una reunión y la persona que oró por él, yo estaba al lado, dijo, rompo toda herencia de deudas económicas en tu vida. Y me acuerdo que se cayó, que se quebró. Cuando terminó, yo le decía, ¿qué te pasó? No sé qué me pasó. Desde ese día, Jesús algo hizo en él y empezó a prosperar. Y empezó a irle bien. Empezó a laburar, empezó a mejorar. Claro, no fue de un día para el otro, obviamente, pero hubo un día en que el Espíritu sopló y el Mar Rojo se paró y él caminó en libertad. Hay ataduras espirituales por haber consultado hechiceros, brujos, haber mantenido rencores durante años, el no poder perdonar, haber ido a la adivinación, las drogas, el alcohol, la pornografía, para llenar vacíos en tu interior. Son ataduras espirituales, en las cuales necesitamos ser liberados por el gran libertador que es Jesucristo. Cuando está terminando la primera ola, sí, ¿verdad? En el verano, me llama un padre para contarme el caso de su hijo. Su hijo se estaba cortando a sí mismo, ¿sí? Estaba autolesionándose. Y me acuerdo que me contaba esto y que no sabía qué hacer. Por eso me llamó para hablar con él. Y hicimos una consejería por teléfono. Y le empecé a preguntar, ¿desde cuándo hace esto? No, él me dijo que hace 2-3 años, pero no le creo. Le digo, créele. ¿Y qué está haciendo? No, y bueno, está haciendo al psiquiatra porque no se levanta de la cama, está mal. Y en un momento me dice, mi amigo se quiebra y me dice, ¿sabés lo que es para mí? A la mañana tener que tirarle agua oxigenada y limpiarle las marcas, porque a la noche se estuvo cortando. ¿Sabés lo que implica para mí como padre? Que yo tenga que no sé qué hacer. Y me acuerdo que estábamos hablando y que le di una serie de consejos, ¿no? De cómo atender esta problemática, a través de profesionales, a través de sus amigos, de los pastores, de la iglesia, de que encuentre un trabajo, de miles de consejos, ¿no? Pero claro, algo no me dejaba tranquilo. Y seguimos hablando, y le empecé a preguntar, che, ¿qué música escucha? ¿Qué libros lee? ¿Cómo está con esto? Porque en los detalles está el secreto. Y me acuerdo que me empezó a decir, no, está escuchando unas canciones terribles, súper oscuras. Le digo, bueno, ahí está el problema, le digo. Ahí hay un problema grave. Vamos a orar, le digo. No, pero yo ya hablé, me dice, yo ya hablé sobre ese tema y él no va a querer dejarlo. Le digo, no es un tema de que lo quiera dejar o no lo quiera dejar, vamos a orar. Para que el Señor rompa esa influencia y que cuando vos vayas a hablar con mucho amor, Él mismo tome la decisión.
Me acuerdo que fue por teléfono, ¿no? Hemos hecho cosas tan raras en esta pandemia, ¿no? Ministrar por teléfono, por Zoom, ¿no? Todo no concreto, ¿no? Todo no abstracto. Y me acuerdo que oramos, quebrando toda influencia de esa música, y nos fuimos cada uno para lo que teníamos que hacer. La semana lo llamo y le digo, ¿cómo te fue? No vas a creerlo, me dice. Cuando fui a hablar con él, él mismo me dijo que no quería escuchar más esto. Y dejó toda esa música, y dejó todos esos libros, y empezó a haber un cambio en él. Claro, al mes lo volví a llamar. Hacía 2 años que se estaba cortando. Bueno, al mes lo llamo, le digo, ¿y cómo está? No, está bien, ya encontró laburo, tiene una noviecita encima. No, buenísimo, le digo, qué bueno. Digo, ¿y cómo sigue? A los 3 meses. Al año, hace una semana. Ya hace como 1 año que no se corta. Porque el Señor hizo un milagro. Porque además Dios operó a través de los profesionales y demás, pero esto no termina acá. Pará, te voy a contar una historia más. Le pedí a este padre que cuente su testimonio para tenerlo escrito. Y en el testimonio él relata esto. Un día, mi hijo decide irse a caminar solo. El día que decide ir a caminarse solo, con mi esposa sentimos que nos abate una muerte, la muerte. Y empezamos a orar en dirección hacia donde estaba yendo a caminar. Y oramos reprendiendo a la muerte, reprendiendo todo pensamiento, orando por él, por su vida, por su propósito. Volvió de esa caminata y no aparecía nada raro. A los meses nos enteramos que ese día nuestro hijo había decidido irse a caminar para quitarse la vida. Pero la oración de los padres y la operación del Espíritu Santo hizo que una persona que estaba determinada a quitarse la vida, hoy esté en los brazos de su Padre Celestial, viviendo lo más feliz que puede y alejado de todo pensamiento de muerte, de tristeza, de profunda depresión, porque Jesús está vivo. Necesitamos de ese soplo del Espíritu Santo para que traiga libertad. Para eso tengo que reconocer que tengo ataduras, que tengo pecados y que necesito de Cristo que me libere. El Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, tercera característica, trae un nuevo lenguaje. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Dice, se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. El Pentecostés, un soplo, igual que en Éxodo, un soplo. Y ese soplo es un viento, es el Espíritu Santo prometido, y le da a los discípulos la capacidad de hablar en diferentes idiomas. Había allí en Pentecostés un montón de judíos israelitas que estaban dispersos en distintas regiones del mundo conocido y que hablaban diferentes idiomas. Diferentes idiomas, para ponerlo en términos de hoy, búlgaro, noruego, chino, español, portugués, coreano, y estaban ahí. Pero el Espíritu Santo, cuando viene como soplo, los llena a esos discípulos y les hace hablar el Evangelio, el mensaje de la salvación, el mensaje de Jesucristo en diferentes idiomas para que la gente lo entienda. El soplo que el Espíritu Santo quiere derramar sobre tu vida y sobre la iglesia no solo quiere desatar lo sobrenatural, no solo quiere que vos puedas vivir en libertad. Le estoy hablando a líderes, es verdad. ¿Necesitas ser libre de cosas? Sí, todos necesitamos. En tercer lugar, ese soplo del Espíritu Santo te tiene que hacer
a hablar un nuevo idioma. Un nuevo idioma que las nuevas generaciones hablan, y más en este contexto de cambio total en el mundo en el cual estamos viviendo. Chelo Lapayán, un amigo armenio, obviamente, son todos armenios los míos, ¿viste? Matosian, Lapayán, nada. Tengo amigos que no son armenios también. Pero justo este es armenio, vive en Uruguay, y una vez me dice: Amílcar, tenemos que animarnos a escuchar al Espíritu Santo. Y yo dije: amén, gloria a Dios. ¿Quién está de acuerdo con eso? Amén. Pero también me dice: Amílcar, tenemos que estar atentos a escuchar lo que la sociedad nos está diciendo. Porque a veces traemos respuestas a preguntas que ni siquiera la sociedad se está haciendo. El Chelito Lapayán, en medio de la pandemia, agarró una camioneta, la llenó de comida y fue a los barrios pobres y a los barrios que están carenciados y a los barrios que no podían dar un plato a sus hijos para dar de comer. Y lo hizo durante toda la pandemia y lo sigue haciendo. Y lo más loco de Chelo es: el camión lo llena Dios, me dice. Porque yo no pongo casi nada. Viene la donación de acá, viene la donación de allá. Pero claro, entendió lo que estaba pasando en ese contexto. Y en vez de hacer culto, que lo tiene y lo hace, pero también hace cosas concretas. Para la gente concreta. Me acuerdo Spurgeon una vez, el príncipe de los predicadores, que dijo: Jesús es el predicador hacia las generaciones con un pan bajo el brazo. Me encantó la figura. Jesús no es solo el que enseña con la palabra, sino con el milagro, con la obra sobrenatural, pero también multiplicando panes y peces. Cosas concretas que se pueden tocar. Las nuevas generaciones nos están mirando y ellas son las que tenemos que conquistar. Y las características de esta nueva generación que hablan un nuevo lenguaje, hablan un lenguaje del amor, un lenguaje de la amistad y hablan un lenguaje de la fe. Hablando del lenguaje del amor, viste que se dice, ¿no? Billetera, ¿cómo? Mata galán, ¿no? Sí, ves un minón impresionante y el tipo, ¿no? Y tipo, ¿qué pasa acá? Billetera Batagalá. Che, le falta un poco de calle acá, me parece, pastor. Hay que llevarlo a los hermanos. Yo soy licenciado en recursos humanos, ¿no? Y nosotros tenemos un dicho, dice: contacto mata currículum. Es decir, podés tener un currículum impresionante, pero yo soy el hijo del dueño, entrás seguro, o sea... Sos el sobrino del gerente y adentro, ¿no? Bueno, tengo un dicho para la iglesia de hoy. Obras mata palabras. Obras mata palabras. Es el tiempo de agarrar nuestro corazón, como hacemos con el celu, ponerlo en modo avión, ¿no? Empezar a poner nuestro espíritu en modo compasión. Vamos a vivir los próximos 10 años, por ser generoso, de las desigualdades, donde cada vez menos personas tienen más y donde cada vez más personas tienen menos. Es el tiempo de la iglesia de levantarse a hablar el lenguaje del amor concreto, a levantar escuelas, hospitales, a dar de comer a las personas que están necesitadas, a trabajar con los sin techo, a colaborar, a sacar de la pobreza a darle de vuelta a la cultura del trabajo, a meter obras concretas. Cuando nosotros traccionamos el ministerio en el contexto de obras, de compasión, nuestras palabras van a tener respaldo. Y la gente nos va a creer mucho más porque hay respaldo detrás. Porque hay obras que apoyan lo que estamos diciendo. El lenguaje de la amistad. En Hechos de los Apóstoles, te invito a leer la historia de la primera iglesia, no había competencia entre las relaciones interpersonales, la amistad y el poder de Dios. Hoy sí hay. Yo conozco gente que se mueve en el poder de Dios y cuando ve que en la iglesia están jugando al fútbol dice, ¿qué onda? ¿Esto es un club? ¿No? ¿Lo escuchaste? Tengo muchos años de iglesia, me parece. Entonces, los que están del lado del club, ¿no? Organizando los partidos de fútbol y que comparten y que capaz no son tan espirituales, ¿no? Miran a esos locos que escupen fuego y dice,
están relimados, ¿no? Tipo, ¿no escuchaste? Y parece un River Boca. Ya sabemos quién es mejor, ¿no? Ya sabemos quién es mejor. No hace falta decir nada, pero pareciera que estamos todo el tiempo en un River Boca. Y cuando yo leo Hechos de los Apóstoles, cuando yo veo la microcomunidad de la iglesia que formó Jesús, no hay competencia entre la amistad y el poder de Dios. Jesús llamó a sus discípulos amigos. Y en Hechos de los Apóstoles todos los creyentes compartían todo lo que tenían, la casa, el tiempo, el dinero, lo que sea. Tenemos que respirar, tenemos que ser una iglesia. Para ganar las nuevas generaciones tenemos que respirar el poder del Espíritu Santo, el poder sobrenatural y en simultáneo pasar tiempo, ser vulnerables, confiables, confidentes, amorosos, tener amigos, trazar líneas de abrazar, acompañar. Podemos experimentar el poder de Dios y en simultáneo tener una comunidad saludable. Podemos tener una comunidad saludable y además poder experimentar el poder de Dios. En tercer lugar, para ganar a las nuevas generaciones tenemos que tener un lenguaje de fe. Un lenguaje de fe. Esta primera iglesia que te estoy contando ahora vivió en medio de la opresión del Imperio Romano. Todo viento contrario. Los perseguían, no dejaban que se reúnan, los mataban, los llevaban incluso a donde hoy van los turistas y ven el Coliseo Romano para que los leones los devoraran. Sin embargo, tenían una fe inquebrantable, porque la fe no se basa en lo que veo con mis ojos naturales, sino se basa en la verdad eterna del Jesucristo que murió y volvió a vivir. Se basa en eso, que no lo veo con mis ojos naturales. Tengo que desatar fe. En este tiempo tengo que animarme a desatar fe. Y la clave para desatar fe es poder oír lo que Dios está haciendo. Lo que Dios hizo a través de la Escritura, pero lo que Dios está haciendo hoy, para no hablar desde la humanidad, desde la carne, desde lo mío, desde lo propio, sino empezar a hablar desde lo que Dios quiere hacer con las personas. Yo te puedo asegurar algo, que si para Dios no me daba la palabra de Lázaro frente a esa congregación, por Juan Manuel yo hubiera hablado de que Juan Manuel se moría y hubiera ministrado del consuelo de Dios. Pero Dios me había dado una palabra. Y frente al llanto de sus amigos y al llanto de sus discípulos y la esposa que no sabía qué hacer, esa palabra les dio ánimo. Pero no solo le dio ánimo a ellos, me dio ánimo a mí. Que yo estaba diciendo, listo, se terminó. Y con Juan Manuel se mueren proyectos, se mueren sueños, se mueren cosas. Pero el Señor lo rescató. Hubo una palabra de fe. La palabra de fe a veces viene a través de otras personas que vienen y nos dan una palabra, ¿no? ¿No te pasó que estabas confundido, que estabas necesitado de orientación y viene un mensajito, una oración, un versículo, una palabra? ¡Wow! ¿No? Y eso te motoriza. También vienen palabras de fe cuando te encontrás con el Señor, ahí a solas, ¿no? Ahí a solas, ¿no? Con el Espíritu Santo. Me encanta Carlos Anacondia cuando dice, yo veo que hay líderes, pastores que viajan kilómetro y kilómetro para encontrarse con el Espíritu Santo y el Señor dijo, cierra la puerta, ve a tu cuarto, cierra la puerta y ahí está el Espíritu Santo. No en un gran congreso, no solo en un gran congreso, no estoy en contra. Digo, no me voy a auto boicotear también, yo organizo este tipo de cosas también. Pero principalmente está ahí, encerrado con el Señor, ahí el Señor nos da palabra. Palabra que capaz con los ojos naturales no tiene relación, porque justamente la palabra de fe crea nuevas realidades. Mis hijos van a un colegio cristiano aquí en la ciudad de Buenos Aires, es el colegio uno de los más grandes de la ciudad, con un testimonio impresionante donde el fundador un día se baja del tren, un tren que ya no está,
hace 70 años atrás, se baja y el Espíritu Santo le dice, acá vas a construir un colegio. ¡Oh! Y ahí empezó la obra del Colegio ESEA, una palabra de fe, en intimidad con el Señor. La palabra de fe te la pueden dar otros, la palabra de fe te la puede dar el Señor mismo en momentos, o te puede pasar algo raro o algo extraño, algo anormal, algún hecho que no encuentra vínculo con lo que está pasando, y ese interés despierta en vos un caminito para investigar y que justamente desata una palabra de fe, justamente como esta prédica. Hablando tanto de las olas del COVID, dije, ¿qué onda las olas físicas, las olas del mar? Y ahí empecé a investigar. Las olas que nosotros vemos en el océano se producen por dos cosas, por viento o por un terremoto, ¿sabías? Viento, sopla el viento en la superficie del océano, mueve las aguas, provoca el vaivén y pueden esas olas llegar hasta 15 metros de alto, solo por el viento llegar hasta 15 metros. Las que vemos en nuestra nación pueden llegar hasta 2 metros solamente. Yo mido 1,70 y pico, así que imagínate, 2 metros, una cosa por acá, llegan hasta ahí, las de acá, pero hay lugares en la tierra donde pueden llegar hasta 15 metros. Un terremoto, las olas también se provocan por un terremoto, los famosos tsunamis, ¿no? Se mueve la tierra debajo del océano, ese movimiento desata una ola que puede llegar hasta 20 metros de altura. Así como físicamente las olas se provocan por el viento y por el terremoto, quiero decirte que viene un avivamiento por el soplo del Espíritu y el terremoto que el Señor está provocando. No es para echarnos atrás, es la etapa de salir para conquistar. El terremoto que partió la tierra y provocó que muertos resucitaran y que milagros se desataran, hoy puede el Señor volver a hacerlo. Ese soplo que frenó el Mar Rojo y que trajo en Pentecostés nuevos idiomas para ganar a la gente que estaba allí, y el Mar Rojo que trajo libertad a las personas que estaban oprimidas por Egipto, puede pasar hoy también. Y yo quiero que podamos tener este tiempo, justamente, de oración por esto. Pero el Señor me hablaba antes de subir para poder ministrarte en libertad. Así que yo quisiera que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, que vamos a orar. Y yo te hablé de deudas económicas, heredadas o propias. Te hablé de una vida espiritual con ataduras como por ejemplo hechiceros, adivinos, brujos. Te hablé de drogas, de alcohol, de pornografía, que son ataduras espirituales. Y también te hablé de tristezas profundas con el ejemplo del hijo de mi amigo. Yo no sé por qué estás pasando, pero sí conozco al Jesús que trae libertad. Y estamos en una reunión de líderes, parecería que esto no debería ser así, pero nosotros a veces también caemos en esto. Y el Dios de la gracia quiere hoy traernos libertad. Así que ahí donde estás, reconoce eso, decirle: Señor, sí, yo reconozco que me fui de nuevo al alcohol, que estoy mirando pornografía, que sí, volví a la hechicería, o en el pasado, ahora trae memoria el Señor, nunca lo habías hecho. Pero sí, recuerdo. O deudas económicas, reconocelo, porque ahora vamos a orar. Y decí conmigo esta oración, ahora toda la iglesia, dale, vamos a orar todos, ¿sí? Esta oración. Señor Jesús, hazme libre
de esas ataduras que te acabo de confesar. Sí, Señor. Sí, Señor. La ola del COVID quiso encerrarnos. La ola del COVID quiso atemorizarnos. La ola del COVID quiso quitarnos del camino. Pero hoy, Señor, nosotros volvemos a declarar con fe la palabra que está escrita. Terremotos vienen que provocan olas grandes, una ola de avivamiento, de salvación, de restauración, de reconciliación. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, el soplo del Espíritu Santo viene como en Pentecostés o en Egipto, ahí en el Mar Rojo, para traernos libertad. Una libertad eficiente, una libertad concreta. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, ciclos de muerte sobre tu vida ahora se acaban. Porque hay un día para ser libre, un día para recibir salvación y a partir de ahí caminar en esa salvación y caminar en esa libertad. Pero hay un día donde el Mar Rojo se abre y este es el día para que dejes de cargar esas tristezas profundas. Es el tiempo. Hoy es el día. Hoy es el día que el Señor escogió para que perdones. Hoy es el día para que dejes las cargas. Hoy es el día para que dejes de protestar sobre tus padres cómo malgastaron el dinero y empezar a caminar en prosperidad, en desarrollo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, y la gloria de Dios viene sobre tu vida. Recibe ahora en el nombre de Jesús como un río de vida, rompiendo todo pensamiento de muerte, todo hábito que te lleva a la esclavitud. Sí, Señor, y en medio del poder de Dios también vas a empezar a manifestar lo milagroso en tu vida. Y se va a empezar a desatar, pero se va a desatar no como vos lo pensás, sino como Él lo piensa. Él va a hacer milagros extraordinarios a través de tus manos, de tu testimonio, de tu palabra. Viene ese soplo. Sí, Señor. Ese renuevo que tanto queremos viene por una experiencia genuina con el Espíritu Santo, haciendo un terremoto en nuestro interior, recibiendo ese soplo que descarga nuestras vidas de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta confusión. Ahí viene Jesús, ahí viene, porque Él venció. Sí, Señor, más. Ese río crece. Y a través de todas las experiencias que ha vivido esta congregación, es que el Señor en esa debilidad los hará fuertes para ganar personas, fuertes para seguir adelante, fuertes para transformar familias, porque la ola que viene sobre la iglesia y sobre esta nación es una ola de avivamiento real, con obras concretas, familias restauradas, drogadictos convertidos, perseguidores convirtiéndose en predicadores de la palabra, personas que estaban peleadas se reconcilian. Viene la restauración del cielo en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Es un tsunami del Espíritu.
Y ahí te pido que estés orando por un avivamiento que nace en tu corazón. Pedile, 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 pedile. Más, 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 más. Más. Y vamos a orar por Julio. Vamos a orar por Julio. Vamos a orar por Julio. ¿Sí? Extende tus manos ahí. Extende tus manos y vamos a orar. Vamos a orar por Julio. Hacé tu oración ahora, dale. Hacé tu oración por la vida del pastor Julio. Nombre de Jesús. Y vamos a orar ahora para bendecirlo a Julio como congregación y pedir que un terremoto del Espíritu Santo y un soplo renovado venga sobre él. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos, en el nombre de Jesús. Lo has llevado a experimentar algo tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Y lo sacaste. Porque tu misericordia se renueva cada día y se renueva sobre su vida. Un soplo nuevo del Espíritu Santo sobre él. Más, 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 más. Ahora, que ese espíritu cubra su ministerio con una membrana sobrenatural. Los milagros que sucederán no son por tu nombre, sino son por Jesucristo. Y eso respaldará la obra. En el nombre de Jesús, una membrana de obras que respalden la predicación. Es el tiempo. Es el tiempo en el nombre de Jesús, una membrana de compasión, una renovada compasión, así dice el Señor, como cuando te llamé, ahí, como cuando te llamé, una renovada compasión, y esa compasión desatará una renovación en tu prédica,
una renovación en tu enseñanza, una renovación en tus ideas, una renovación en la manifestación de la gloria de Dios, una compasión renovada. En el nombre de Jesús. Este es un encuentro para que el Espíritu Santo te renueve por completo y salgas de aquí libre, liviano, para correr la carrera que tenemos por delante. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Podés tomar asiento. Gracias. Oh Señor. ¿Cuántos dicen amén?